Ahí se está grabando. Ya, a ver, vamos a retomar entonces la clase del día viernes. Creo que les dije que iba a partir por mostrarles en qué consistía el tema del convenio 52 bis. ¿Ya? Había dicho por la propuesta del contrato 52 bis. Exacto. Vamos a revisar los dos documentos. Acá, convenio, propuesta, esta es la propuesta, esta es la propuesta. Ya. A ver, comprenderán que del año 2015 al día de hoy han existido un montón de modificaciones, tanto en las propuestas como en todo. ¿Ya? Esta es la última propuesta emanada por Nuevo Sur, ¿ya? Que es de junio del 2020. Esta tiene, a ver, es que da un poquito lo mismo contarles la historia, pero inicialmente esta propuesta consideraba una evaluación por parte de la empresa, porque recuerden que ellos evalúan, a ver, lo que dice el artículo 52 bis es que ellos pueden aceptar que la gente del sector rural se conecte al sector urbano, pero sin afectar el servicio de la gente del sector urbano. No dice nada más el convenio 52 bis, o sea, el artículo 52 bis respecto de quién es la responsabilidad de resolver ese tema del efecto de la calidad del servicio. O sea, en estricto rigor sí lo dice. Lo que pasa es que quién lo tiene que financiar es lo que nos deja claro, ¿ya? Porque dice el convenio, el artículo 52 bis dice que se puede sumar gente al sector rural y conectarse al sector urbano sin damnificar, por así decirlo, la calidad y capacidad del servicio del sector urbano, ¿cierto? Se puede conectar la gente al sector rural sin afectar la calidad y capacidad del sector urbano. Y la inversión, ahí es donde se abre, porque es tan ambiguo lo que dice allí, es tan ambiguo que ahí es donde se da la opción a que la empresa, ¿cierto?, haga negocio con eso. ¿Cuál es el negocio? Aumentar su infraestructura. Que igual es un poco lógico, porque no tiene por qué, digamos, la empresa aceptar la conexión de la gente del sector rural y va encima a perder plata, entre comillas, ¿cierto?, en realizar una inversión para el aumento de la capacidad. Si al final lo que le interesa a la compañía es el activo, ¿ya? Y el activo es, aquí gana por partida doble, porque el activo son tanto las lucas, ¿cierto?, como la infraestructura. Y en este caso gana por todos lados, porque obviamente al conectarse el sector rural donde se ejecutó este proyecto a la administración de la empresa sanitaria, ellos suman un activo, que es la infraestructura del sector rural. Y además de eso, suman el hecho de que para poder conectarse al sector urbano, van a tener que aumentar el dimensionamiento de la capacidad de su sistema de recolección y seguramente tratamiento. Entonces, por ese lado también va a aumentar la infraestructura que va a ser financiada por el Estado. O sea, el Estado les va a entregar las nuevas redes y plata en efectivo por conectarse. Entonces, para la empresa entera, claro, es una tremenda ganada porque le está dando la posibilidad de conectarse, de ganar plata, de ganar por todos lados. Entonces, igual como lo que pasa ahora con los resultados del día de ayer, ¿cierto?, con la nueva constitución que se viene, la constitución antigua también, o sea, no sé si ustedes, yo creo que más de algunos se ha parado a leer algunos artículos de la constitución y se encuentra que son artículos súper ambiguos, ¿ya? Entonces que dan la posibilidad de mucho. El problema aquí no es tanto en la constitución, sino lo que se desprende de ella, y por eso es que la constitución tiene que ser un poquito más acotada. Aquí pasa un poquito lo mismo en las leyes, pues, las leyes son súper generales y eso da para mucha especulación. Como vimos nosotros en la clase anterior, analizamos el párrafo del artículo 52 bis y nos damos cuenta de que te da la posibilidad de hacer un negocio buenísimo, ¿ya? Entonces, desde que partió todo este tema de la posibilidad de conectarse a la red del sector urbano, han existido variadas ofertas por parte de la empresa sanitaria, siendo esta la última, ¿ya? Entonces, esta propuesta, que viene firmada obviamente por subgerentes de nuevos clientes, que son los que, o sea, el nombre lo dice, de esa sugerencia, ¿cierto?
para todas las urbanizaciones, esta es la gerencia que se encarga de todo su análisis técnico, etc. La subgerencia, mejor dicho. No voy a analizar el documento desde el punto de vista de completo, desde el punto de vista legal ni nada, sino nos vamos a ir un poquito más al tema técnico. Lo primero es que habla acerca de 430 viviendas, ¿cierto?, que corresponden a los dos sectores, que son los beneficiarios totales. Van a ser finalmente 430 beneficiarios. ¿Ya? Comenta el proyecto de que para el sector de Mariposas son 294 y para el sector de Quebrada son 136 beneficiarios, sumando los 430 beneficiarios totales. Indica dónde está, qué sé yo, marco normativo, en qué leyes se basa esto, ¿ya? Que nombra obviamente el artículo 52 bis que aparece aquí. No lo puedo marcar porque aparece, como es un PDF, no me deja. Bueno, pero aquí está, el artículo 52 bis. Habla de las condiciones técnicas para la prestación del servicio, ¿cierto? Que aquí hay puntos súper relevantes también que los vamos a analizar. Habla acerca de cuál es la responsabilidad del urbanizador. Y lo que te dice acá es que el urbanizador está a cargo de todo lo que es la ejecución de obras hasta conectarte al sistema de la empresa Nuevo Sur. ¿Ya? No sé si ustedes saben, me imagino que en instalaciones sanitarias puede ser que lo vean, cómo se solicita un proyecto a Nuevo Sur. O sea, si ustedes, por ejemplo, están haciendo, digamos, un edificio en el sector urbano, lógicamente, necesitan contar con agua y con alcantarillado, ¿ya? Entonces, la forma de solicitarlo es solicitar una factibilidad a Nuevo Sur. Estamos hablando de esta factibilidad se solicitan para todo, la parte eléctrica también se solicita una factibilidad a ARG, pero hablemos de Nuevo Sur. Se solicita una factibilidad a Nuevo Sur, se le indica cuánto es la demanda, cuánto es la capacidad, qué es lo que se va a hacer, dónde se va a hacer, y ellos te dicen si es que es factible o no ejecutar el proyecto. ¿Ya? Conectarse en estricto rigor, si es que es factible o no conectarse. Si te entregan la factibilidad desaprobada, tú tienes que hacer el diseño de ingeniería. Y una vez haces el diseño de ingeniería, tú lo entregas a Nuevo Sur para que lo revise. Nuevo Sur lo revisa técnicamente y te lo aprueba, te lo rechaza. Si te lo aprueba, te dice, perfecto, ya está aprobado, ahora ejecute. Y ahí va el urbanizador, que puede ser de un edificio, puede ser, no sé, Malpo, Independencia, cualquier urbanizador, y va a construir, va a ejecutar las obras. A su costo, obviamente. Y antes de conectarte, vas a solicitarle la conexión a la empresa Nuevo Sur y ellos envían a un inspector a terreno. Él está en terreno, paradito, viendo cómo está todo abierto, ¿cierto? Se ven las tuberías todo, y él dice, perfecto, conéctese. Y te puedes conectar. Y ahí te conectas y ahí te van a dar el servicio. Ahí te van a dar el agua. Para el alcantarillado es lo mismo. ¿Ya? Eso es como más o menos cómo funciona el tema para poder conectarte a la red existente de la empresa sanitaria. En este caso, es lo mismo prácticamente. Tú pides una factibilidad y te lo entregan y te dicen, ya, perfecto, usted es el encargado de urbanizar, entonces usted tiene que ejecutar todas las obras. ¿Ya? O sea, todas las obras de alcantarillado en este caso tienen que ser ejecutadas por el urbanizador y financiadas por el urbanizador. En este caso el urbanizador es la Municipalidad de San Clemente a través de dinero del gobierno regional. ¿Ya? Te da las indicaciones técnicas de cómo debe ser la ejecución de las obras, te dice el dimensionamiento mínimo que deben tener los colectores, te dice en el caso de las plantas elevadoras cómo serán, ¿cierto? En qué condiciones debes entregar las plantas elevadoras, con energía eléctrica, con la posibilidad de tener la urbanización adecuada para que entre el camión, ¿cierto?, a realizar mantenciones, los inspectores de Nuevo Sur, porque acá hay un factor súper relevante que no lo he comentado. Nosotros hemos analizado la inversión y hemos analizado los costos de las alternativas, ¿cierto?, donde el sistema tenía sus propias plantas de tratamiento. La posibilidad que te entrega el 52 bis es que tú vas a ejecutar la obra, te vas a conectar a la red de San Clemente, pero tú, como urbanizador y el APR, que va a ser el beneficiado de este proyecto, ¿cierto? Inicialmente, él tenía que encargarse de la operación, administración y mantención del sistema y cobrar una tarifa en función de eso. Ahora, Nuevo Sur, por conectarte a la red, tú pasas a ser administración de Nuevo Sur. Por lo tanto, va a ser Nuevo Sur el que se va a encargar de la operación, administración y mantención.
ya no va a ser el APR, ya no va a ser la misma gente del sector la que va a operar este sistema, ahora va a ser Nuevo Sur, porque más que mal, la planta de tratamiento donde va a llegar el agua servida es de Nuevo Sur. Y la red donde va a llegar la impulsión de agua servida con toda el agua servida de Mariposa Quebra de Agua es de Nuevo Sur. Por lo tanto, Nuevo Sur se hace cargo de la operación. Y Nuevo Sur te va a cobrar una tarifa. También. Pero en este caso es una tarifa mucho menor a lo que sería la tarifa si es que el APR se hiciera cargo del sistema. ¿Ya? ¿Cuáles son las tarifas y los costos de implementación? Por costos de implementación habla acerca de cuánto es la inversión para conectarte a la red de Nuevo Sur. Precio de implementación de los servicios, con arreglo al modelo de evaluación para la prestación de servicios sanitarios fuera de la zona de concesión de Nuevo Sur, que se encuentra publicado en la página web, que es el extracto 52 bis, lo que vimos en la clase anterior. El precio que el solicitante deberá pagar por los servicios de recolección y tratamiento de agua servida, operación y mantención de las redes de alcantarillado y plantas elevadoras de agua servidas, PEAS, para el denominado proyecto Mariposa y Quebra de Agua, atendida la aplicabilidad del precio de evaluación del proyecto particular, haciendo la suma de 11.782 unidades de fomento, en total, ¿ya? Exentas de IVA. Lo que equivale a 27,4 UF por vivienda. Por 430 viviendas te va a dar los 11.782. Luego, acá sale todo cómo debe ser la forma de pago y todo el cuento. Y luego, lo otro importante acá es la tarifa, que está aquí. En el inciso A, la tarifa a pagar por los servicios de recolección y tratamiento de aguas servidas, operación y mantención. O sea, fíjense, los servicios de operación, mantención y recolección y tratamiento de aguas servidas, ¿ya? De la red de alcantarillado y planta elevadora, para ambos sectores corresponde a 4.000 pesos más IVA mensuales para cada vivienda. Entonces ellos no te están cobrando, no era aquí donde me quería ir, no te están cobrando costos de operación, de administración y de mantención de manera indirecta, como nosotros lo vimos en la clase anterior. De manera indirecta me refiero a que ellos te cobran netamente una tarifa plana. Ellos te dicen, cada uno de los beneficiarios me va a pagar 4.000 pesos más IVA. Y el encargado de pagarme eso va a ser el APR. Y el APR va a tener que saber, ¿cierto?, juntar la plata de los 430 beneficiarios y pagarme 4.000 pesos más IVA por 430 beneficiarios de forma mensual. O sea, son 4.000 pesos por 1.19 y por 430 estamos hablando de 2.046.800 pesos mensuales. ¿Cómo lo junta el APR? Ese no es mi problema. El APR me va a tener que pagar a mí, Nuevo Sur, esos 2.046.800 pesos de forma mensual, sagradamente. Entonces, cuando dice, no me importa cómo lo junta el APR lógicamente no le va a cobrar a cada beneficiario 4.000 pesos más IVA. Le va a cobrar en proporción al consumo de agua potable, igual como se analizan las otras alternativas. Entonces, también hay que hacer un estudio tarifario al respecto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Dígame. Profe, o sea que al final esa cuestión es negocio para los dos, pues. Negocio para el PR y para la planta. APR. Para la PR. APR, agua potable rural. Sí, y también para Nuevo Sur, pues. Sí, El negocio para todo. ¿Y por qué es negocio para la APR? Porque de partida, si lo analizamos con la otra alternativa, es más barata la tarifa, y por otro lado el beneficio social de que el APR, que es la gente del sector, no quiero faltar el respeto, pero es gente que muchas veces no tiene educación, no sabe cómo funcionan estos sistemas, se hagan cargo de algo así, es como que le pasen, no sé, pues, un laboratorio de química, a uno de ellos, no sé, por decirle algo. ¿Me entiendes? Entonces, el beneficio social es que la gente va a tirar la cadena y se va a olvidar de este problema. ¿Ya? Fíjense, a ver si lo pillo por acá, para mostrarles qué es los problemas que se generan aquí. Denme un segundito porque les quiero mostrar un video
Aquí yo creo que debe estar. Acá está. No sé si se va a poder ver muy bien el video, pero este es el APR de bajo Perkin, ¿ya? Que creo que lo nombramos más de una oportunidad. Y ahí hicimos este levantamiento que les voy a mostrar ahora en la fotografía, y creo que se le había mostrado esa foto. Un segundito, por favor. Creo que se la mostré en la clase anterior, que era cuando estaban ejecutando las obras. Trabajos. Aquí está. Una impulsión, ¿cierto? Es como una matriz de agua potable que está bajo tierra. Desde la planta elevadora salía esta tubería, ¿cierto? Que es una tubería de PVC que está enterrada a 1,20 m bajo tierra, que en estricto rigor nos hemos pillado con esa tubería casi a 3 metros en algunos casos, así que esta empresa no se preocupó mucho el diseño de ingeniería. Y cuando se excavó, se observaron este tipo de cosas, que la impulsión estaba totalmente rota. Antes de que excaváramos y nos encontráramos con esto, hicimos pruebas a nivel de terreno, y quiero que vean este video, no sé si se va a poder ver muy bien, pero fíjense en cómo se levanta la tierra y cómo sale el agua. Aquí, ese ruido que deben estar escuchando ustedes, no sé si, no creo que se transmita el ruido. Ahí está haciendo funcionar la planta elevadora. Fíjense que aquí, al fondo, a ver si puedo hacer zoom. El gordito que hay ahí al fondo es el operador. Ahí él está en este momento en el tablero eléctrico. Él está haciendo funcionar la bomba de forma manual. La planta elevadora es la que está ahí a sus pies, ¿ya? Y de ahí para abajo está el pozo húmedo, están las bombas abajo. Entonces, esto está muy cercano, esta falla que tuvo, que fue hace como un mes más o menos, está como a 5 metros de la planta elevadora. Entonces yo le pedí que hicieran dar las bombas para ver cómo salía el agua desde bajo la tierra, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo acá, pero a usted se les ve un poco cortado. Fíjense el pasto que se ve ahí al lado izquierdo, cómo se levanta. ¿Se alcanza a ver bien o no? Sí, profe, se distingue. Ya. Y es por culpa de esto. Entonces, este tipo de problemas son los que te generan un alcantarillado en el sector rural. ¿Por qué? Porque tienen nula mantención, porque hay problemas de ejecución, porque se administran mal, se operan mal muchas veces. Entonces, este es un problema, lo que ustedes acaban de ver, agua servida brotando a nivel del suelo y escurriendo libremente por las tierras. Eso es una situación de emergencia sanitaria. Por ende, el beneficio de poder traspasar a una empresa sanitaria como Nuevo Sur es gigantesco. De hecho, Nuevo Sur, por el hecho de ellos aceptar que el sector rural se conecte a ellos obligadamente, ¿cierto?, van a tener que tener un inspector en las obras. Entonces eso también es beneficioso porque obviamente, no es por justificarlo, para nada, yo creo que uno siempre tiene que hacer bien su trabajo, aunque ese trabajo demande de repente que uno tiene que estar 24/7. Pero muchas veces la capacidad de la municipalidad en cuanto a la dirección de obras, ¿cierto?, es muy limitada porque tienen pocos profesionales para muchos proyectos. Entonces no siempre puede estar con los ojos en terreno el inspector técnico. Y es bueno tener equipos externos, como de Nuevo Sur, para que se hagan cargo de la fiscalización de este tipo de proyectos. ¿Por qué para ellos es importante fiscalizarlo? Porque ellos van a ser los encargados de operarlo después. Entonces ellos quieren que esto esté bueno para que después cuando esto esté operando no tengan que ellos reparar todo el tiempo. Porque eso es lo que va a pasar. O sea, una vez la empresa se va, la administración, en el caso de que el 52 bis se haga, va a quedar a cargo de Nuevo Sur. Y ellos son los responsables de que funcione bien. ¿Ya? Esa es la oferta económica. Y el contrato es este. O sea, ellos envían la propuesta técnico-económica, luego uno la aprueba,
el urbanizado la prueba y ellos te emiten el contrato. Y el contrato es prácticamente lo mismo, ¿ya? Como dice acá, contrato de prestación de servicios sanitarios, alcantarillado, recolección y tratamiento de aguas servidas, proyecto Mariposas. En este caso son 2 contratos, porque son 2 APR, son uno por sector, uno de Mariposas y otro de Quebrada de Agua. Por tanto, se hace un contrato con Mariposas por sus 294 beneficiarios y otro contrato con Quebrada de Agua por los 136. Y es prácticamente lo mismo que dice la oferta técnico-económica. Tiene más cláusulas y un poco más leguleyo el documento, por razones obvias, es un contrato, ¿ya? Pero es prácticamente lo mismo. Y en este caso, lo importante es que salga estipulado, ¿cierto?, los montos de conexión y las tarifas. Fíjense que aquí el contrato llama a la carta de NC-N900, que es la carta de la propuesta técnico-económica, ¿ya? Y aquí el contrato, el monto por conexión, obviamente no son los 11.000 y tanto, porque una parte es de Mariposa y el otro monto es de Quebrada de Agua, ¿ya? Además que acá en este caso es exento de IVA, por lo tanto le aumentaron el valor de la UF, o sea, el número de UF, perdón, por la conexión. La prestación de servicio, lo mismo, 4.000 pesos más IVA, mensuales por vivienda, y el resto son las obligaciones y todo lo que tenga que ver con los temas contractuales. Entonces, esa es finalmente la alternativa que se decidió optar, y se hizo un análisis de alternativa para esto, ¿ya? Les voy a mostrar, no acá en la presentación, sino que les voy a mostrar la última análisis que fue el aprobado finalmente por el Ministerio de Desarrollo Social para este proyecto. Que los tengo en el disco duro, me parece. Denme un segundito. Voy a sacar esto. No sé si hay dudas mientras conecto el disco duro. Consúltenlo. Acá está. Estoy buscando ya. Aquí lo pillé el documento. O sea, la planilla. Mira, grandes estas planillas, así que se mueven un poquito en el video. Ya. No los voy a marear mucho con esto, ¿eh? Porque no es fácil de entender. El valor actualizado de costos, esto lo vamos a ver si acá. Como yo les comenté anteriormente, la función del valor actualizado de costos que determina el costo total del proyecto, mezcla todo lo que es la inversión, la reinversión y los costos, que son de operación, administración y mantención. La inversión se hace hoy. Se empieza a ejecutar el proyecto, se ejecutan todas las obras civiles, se ejecutan los colectores, las impulsiones, y en algún momento va a terminar la ejecución, ¿ya? La empresa constructora termina de ejecutar, se hacen las pruebas, todo queda funcionando bien, está perfecto el proyecto, listo. Empieza el próximo día a funcionar el proyecto. Con eso la empresa constructora ya se va, porque ellos hicieron su pega. Ellos tienen que construir, y lo construyeron. Y se van. Al otro día empieza a operar el sistema y se va a hacer cargo
En este caso, el APR, ¿ya? Porque estamos analizando aquí la alternativa. Fíjense que dice alternativa B1, quebrada de agua más mariposas con planta de tratamiento de aguas servidas de lodos activados en quebrada de agua. Esta es la alternativa 2, que le ponen B1 porque en el documento se analizaron más alternativas que las que nosotros vimos acá, pero es irrelevante. Esta es la alternativa 2, ¿ya? Que se elimina la planta de tratamiento de mariposas, se conecta a un colector y todo lo trata una planta de lodo activado en quebrada de agua. Termina de ejecutar la empresa, se va. Y el otro día la APR empieza a hacer funcionar este sistema. Y el primer mes va a tener costos de operación, administración y mantención. Y va a tener así un año de costos de operación, administración y mantención, que los montos van a ser estos, los que aparecen aquí en el periodo 1, que es el año 1 de funcionamiento. 36,7 millones, en operación, en administración 1.226.400 y en mantención 7.252.408, que fue lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Ahí están los costos totales. Ahí están. Costos de operación, administración y mantención. Hicimos el análisis en la clase anterior de estos costos. Ya, lo que está haciendo aquí es tomar esos costos del año, ¿cierto? E indicarlos en el año de funcionamiento 1. Ahora, ¿qué pasa con las viviendas? Como nosotros sabemos proyectar población, ¿cierto? Nosotros sabemos que tienen un crecimiento de un 2% al año. Entonces, nosotros cuando hicimos el análisis dijimos que eran 430 familias, pero suponemos que el otro año van a aumentar en un 2%, por lo tanto ya son 438 viviendas. ¿Cierto? El 2% de 430 es 8,6, o sea, 438. El año 2 va a ser 446, va a ser un 2% más. El año 3 un 2% más del anterior. Año 4, 2% más del año anterior. Y así sucesivamente hasta que el año 20 va a tener 620 viviendas, 620 familias conectadas. ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos un costo por familia que lo calculamos, ¿cierto? Entonces decíamos que la tarifa por vivienda, por familia, era de 8.694. Si lo multiplicamos por 430, me va a dar un costo total de 44.860.422 entre los tres costos, operación, administración y mantención. Pero al sumar casas, ¿cierto? Yo multiplico los 8.694 por el número de casas. El próximo año son 438, el siguiente 436, y así me van aumentando los costos. Que en este caso me van a ir aumentando los costos de operación y los de mantención, porque los de administración no debiesen ser variables con la población. ¿Me van siguiendo? Entonces, si yo analizo el costo total del proyecto en el año base, que es el año de diseño de esto, esta alternativa tiene un monto de inversión de 2.800 millones de pesos. Por lo tanto, el costo total al año base es 2.800 millones. El año 1 de operación, tengo una inversión de 3.584.000, que esos 3.584.000 son las 8 nuevas casas que se conectan. El APR tiene que considerarlo como inversión, conectar esas 8 casas. No voy a mostrar el detalle de esto, pero esa es la lógica, ¿ya? Por eso hay una inversión, porque para conectar esas 8 casas hay que invertir. Y los costos de operación empiezan a funcionar. Empiezan a correr, porque ya estoy operando mi sistema. Por lo tanto, el costo total del año 1 son los costos de mantención y administración más la inversión. Y tengo un monto total para el año 1. Para el año 2 hago el mismo análisis. También voy a tener una inversión, voy a tener costos anuales de operación, mantención y administración, y tiene un costo total ese año. Y así voy a hacer esos cálculos para todos los años, y voy a incluir en ciertos años la reinversión. Eso yo lo tengo determinado previamente, que también lo vimos en la clase anterior. Entonces la sumatoria de todos esos años, en cuanto a inversión más reinversión más los costos de operación, administración y mantención, va a ser el costo total del proyecto. La inversión se la lleva el Estado, los 2.813 millones, pero a partir del año 1 la inversión se la lleva la gente, el APR. La reinversión se la lleva el APR. Y los costos de operación, administración y mantención también se les lleva el APR.
La suma de los costos de la PR más los costos de inversión del Estado me va a dar el costo total del proyecto. ¿Cuánto cuesta este proyecto que funciona durante 20 años? Pero hay otro factor importante que tengo que considerar, que es la tasa de descuento social que se llama. Perdón, no social, la tasa de descuento. Que tiene que ver con cómo se va devalorizando la moneda durante los años. Porque yo digo, perfecto, por ejemplo, los costos de administración. Costos de administración el año 1 son 1.226. Costo de administración el año 2, 1.226. El año 20, 1.226. O sea, yo estoy diciendo que en 20 años más, los costos de administración va a seguir siendo 1.226 a moneda de ahora, pero eso es falso. Porque la moneda se va devalorizando. Por tanto, yo tengo que considerar un porcentaje de cuánto se va devalorizando esa moneda. El Ministerio de Desarrollo Social eso lo estandariza y considera que la moneda se devaloriza un 6% año a año. Entonces, por eso se llama actualizado de costos. O sea, el monto total que cuesta todo esto, yo lo tengo que llevar a precio de hoy, a la moneda de hoy. Porque mi luca de hoy va a valer, en 20 años más, quizá va a valer 500 pesos. No sé si se entiende eso. ¿Ya? Y el costo total del proyecto va a ser la suma de todas esas variables, considerando la tasa de devalorización, ¿cierto? Y ese costo total va a ser el VAC. Los 3.187 millones que aparecen aquí abajo en la esquina derecha inferior. Y esto yo lo voy a hacer para cada alternativa. Y la alternativa que tenga un menor VAC va a ser la alternativa que va a entrar en ingeniería de detalle. ¿Por qué? Porque tiene un costo menor del proyecto. Dudas, consultas. No, profe. ¿Se entiende claro? Sí, se entiende bien. O sea, yo sí. Profe, Ya. Dígame. que ahí con lo del back, si bien el que tenga el menor back va a ser el que va a pasar a como a evaluarse, em, ¿qué pasa si es que una empresa, no sé, tiene como que no sea seria o cosas así, y aunque tire el menor precio, igual se va a preferir esa? No. Aquí ¿O todavía solamente nosotros no estamos metidos con una empresa. Aquí Ya. todavía no entran las empresas que ejecutan. Aquí nosotros estamos evaluando el proyecto. Después de esto, nosotros vamos a hacer la ingeniería de detalles con el que tenga el menor VAC. En la ingeniería de detalles, nosotros vamos a postular el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social va a decir, ok, está bueno el proyecto, cumple técnicamente, cumple con toda la documentación necesaria, es un tremendo deseo que hay que hacer. Te aprueba el proyecto. Una vez te lo aprueba, va a comisión de infraestructura, que son las que realizan los coordinadores regionales, los CORE. Los que no saben lo que hace un CORE, el CORE lo que hace es que maneja la billetera del Estado a nivel regional. Entonces se sienta a la mesa de 30 CORE y ellos deciden qué proyecto se financia y qué proyecto no. Y ahí ellos, si deciden financiar ese proyecto que se financió, yo voy a tomar el proyecto con el financiamiento y ahí yo recién lo voy a licitar para ejecución. Y ahí Ahí como que se recién van a publica. aparecer, ahí se publica la ejecución. Y Ah, ahí ya, van a perfecto. llegar las empresas y van a ofertar, ¿cierto?, para adjudicarse esta licitación. Y ahí algunas van a ponerle un precio bajo, un precio más alto, qué sé yo, y ahí una de ellas va a ganar y va a ejecutar esto. Pero, para evitar lo que usted dice, de que la empresa no sea media chanta y no venga una empresa cualquiera a ejecutarme un proyecto tan delicado como este, delicado porque técnicamente es súper complejo y porque es delicado para la comunidad porque este proyecto ya se ejecutó y quedó mal ejecutado y se perdió la plata, o sea, es delicado por todos lados, es que las bases administrativas de licitación tienen que ser tienen que pedir ciertos registros, registro MOP, registro MIMBU, registro alto. No sé si ustedes se han metido alguna vez con los registros, pero tanto los profesionales como las empresas tienen que registrarse.
Y para poder ir subiendo de categoría, para poder postular a proyectos mejores, con más plata y todo el cuento, tienen que ir haciendo pegas, van acumulando pegas. Entonces una categoría, por ejemplo, les dice que tiene que tener sobre 50.000 metros lineales de alcantarillado construido. ¿Entienden? Entonces ustedes van acumulando pegas, ya aquí tengo 100 metros, aquí tengo 1000 metros, aquí tengo 10.000 metros, y van sumando hasta que cumplen con los requisitos y ahí postulan a mejores categorías. Entonces las bases de licitación para este tipo de proyectos exigen harto. Exigen que tengan la categoría 1 MOP, por ejemplo. Que después todos ustedes se van a meter en ese cuento, porque todos ustedes van a trabajar en empresas constructoras. Entonces, o incluso que sean independientes, sobre todo independientes van a tener que tener su propia categoría como independientes. Entonces ahí van a entender bien el cuento del tema de las categorías. Y con eso se evita o se filtra que lleguen empresas, porque no tan solo puede ser una empresa que sea media chanta, sino también puede pasar que llegue una empresa que no tenga suficiente espalda financiera y se mete en este proyecto, que este proyecto requiere tener una espalda financiera porque tú vas a tener que meter mucha plata. De hecho, las puras boletas de garantía, la plata que uno deja en la municipalidad, tomada en un banco, por el hecho de que tú vas a cumplir con este contrato, estamos hablando de un 5% de la inversión total, que son 6.000 millones. O sea, estamos hablando de 300 millones de pesos que van a quedar ahí, guardados. O sea, yo ya tengo que tener 300 millones como empresa solamente para guardar esa plata en caso de que yo no te cumpla y tú puedas cobrar esa boleta. Esas son las boletas de garantía. Más, tengo que contratar gente, tengo que contratar maquinaria, porque a mí no me van a pagar por adelantado. Yo tengo que ir avanzando y en función que avance, cobro. Entonces tengo que tener su par de cientos de millones de pesos para tener la gente, para tener las máquinas, todo, empezar a ejecutar y después del primer mes recién cursar el primer estado de pago y cobrar. ¿Me van siguiendo? Entonces, hay varias formas en que esto se va autorregulando para que vengan empresas serias a postular. Profe, Dígame, Bastián. se hacen dos licitaciones, ¿cierto? Una para el estudio y otra para la ejecución. Exacto. Esto que nosotros estamos viendo aquí lo hizo una empresa que se adjudicó el diseño, el estudio y el diseño de ingeniería. Ya, eso lo tenía. Y después, cuando paso por el Mideso, por los cores, me financian y todo el cuento, ahí recién yo postulo licito la ejecución del proyecto. Todo lo que hemos nosotros visto hasta acá es el consultor, es la pega que hizo el consultor de ingeniería, el que hizo el diseño. La pega que viene después es la pega del constructor, el que construye lo que se diseñó. En el caso del 52 bis, también tenemos un costo de inversión asociado, que es distinto a los costos de inversión de la otra alternativa por lo que vimos anteriormente, porque cambia el tramo de impulsión, es más largo, más corto, porque tiene planta, no tiene planta, ¿cierto? Cambia la inversión. Tiene asociado un costo de inversión que tiene que ver con el 52 bis, ¿ya? Que es la conexión. Estos montos tan desactualizados, son montos antiguos, por eso es que difieren de lo que yo les he mostrado, les dije de partida que son 6.000 millones de pesos de inversión, y aquí habla de 2.890. ¿Ya? O sea, son montos desactualizados. Lo importante es lo que hay detrás de esto. El 52 bis, por conectarte, es parte de la inversión también, ¿cierto? Y esos dos montos al año base, ¿ya? 430 viviendas son tanto monto de inversión, tanto monto de conexión por el 52 bis, y el costo total del año base. Luego, año 1, 438 viviendas, ya hicimos el análisis de por qué son esos 3.584.000, que tiene que ver con la inversión por esas 8 UD, uniones domiciliarias, o viviendas que se van a conectar en ese año, que se proyecta, se van a conectar. Recuerden que estos valores son proyectados. Y el 52 bis también, ¿se acuerdan que la propuesta decía que eran 11.000 y tantas UF, o sea, 30 y algo UF por casa? Por lo tanto, si yo conecto más gente en el futuro, obviamente tengo que pagar esas 30 y tantos UF por casa que dice el contrato. ¿Ya? Por lo tanto, también voy a tener que pagarle a Nuevo Sur año a año la cantidad de UFs por todas las casas que conecten esos años. Y el costo de la tarifa.
al año. Los 4.000, en este caso no eran 4.000 pesos, era otro monto también. Ahora es 4.000 pesos más IVA. Acá era 5.000 más IVA, parece. Los 4.000 más IVA, por 438 en este caso, ¿ya? Anualmente son esos 27.261.000 que es la tarifa. Y obviamente no hay costos de operación, ni administración, ni mantención, porque todo se resume en la tarifa que uno le paga a Nuevo Sur. Acá estos costos son cero. Entonces los costos totales son la inversión más la inversión por 52 bis, más la tarifa, y me da el monto total de ese año. Y así para todos los años. También le aplico la tasa de descuento y llego finalmente a cuánto es el BAC. Resumen de los BAC. Analiza cuánto es el BAC de cada alternativa y cuánto es la tarifa que va a pagar por cada alternativa. En la alternativa 1, que era ambos sectores independientes con su propio plan de tratamiento, tenía un BAC en ese momento de 3.951 millones y un sector pagaba de tarifa 9.019 y el otro sector 19.242. Por lo tanto, no me sirve esa alternativa. ¿Ya? Ahora, no me sirve, o sea, si era la que tenía el BAC más barato, no tenía nada que hacer. Esa era la alternativa que tenía que entrar a diseño de ingeniería. Pero en este caso es la más cara, fíjense, 3.951, la alternativa 2 son 3.187. Y un valor de tarifa de 8.694, que fue la que analizamos. Y la alternativa 3 del 52 bis son 3.319 millones el BAC, y una tarifa de 5.000 masiva en ese momento. El 52 bis no es la alternativa más barata, es la alternativa 2. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer acá? Tuvimos que aplicar ahí el criterio ingenieril para tratar de elevar el costo BAC de la alternativa 2 y disminuir la alternativa 3. ¿Y cuál fue la forma de disminuir el BAC de la alternativa 3? Fue negociar la conexión. Y bajamos los montos. Bajamos de 400 y tantos millones, que antes eran como 600 millones, lo bajamos a 400 y después terminamos bajando a 300 y algo. Y con eso pudimos hacer la alternativa del 52 bis la más rentable. Y finalmente con eso nos permitió entrar a la etapa de ingeniería de detalles. ¿Dudas? Ahí, con esto, con este análisis, termina el anteproyecto de ingeniería. Ahí termina. Y la conclusión del anteproyecto de ingeniería es: la alternativa más rentable es la alternativa tanto, por esto, por esto, por esto. Por lo tanto, es la que entra a etapa de ingeniería de detalle. Y ahí parte la ingeniería de detalle. Isaac, dígame. A mí no me quedó claro eso de cómo bajaron los precios del de 52 bis para ajustarlo. Eso ahí que me he colgado yo. No, se negoció, po. Negociación entre alcalde y gerente. O sea, ese monto inicial que tenía el 52 bis, que era de, estos son precios sin IVA, 415.122.000 sin IVA, se bajó a, en la propuesta tengo que mirar, se bajó a $11.782 UF exentas de IVA. Eso, ¿hace cuántos años fue esa propuesta? De haber sido como el año 2016. ¿A cómo habrá estado la UF el año 2016? A ver, déjenme buscar aquí en internet. Cualquier valor nomás, más o menos tener un valor cercano. Ya, 25.910. 25.910. Se logró bajar el 52 bis en el año 2016 de 415 millones sin IVA a aproximadamente 305 millones sin IVA. O sea, se bajó como 110 millones de pesos en 52 bis. Y gracias a eso, ese costo de inversión, ese 415, se transformó en 305 y pudimos bajar el valor del BAC. Y ahí quedó más rentable el BAC de la alternativa C o la alternativa 3 que las otras dos alternativas. O sea, bajó el BAC de 3.319 millones, supongamos, a 2.900 millones.
¿Me entendéis? Profe, Sí, profe, gracias. Ya. Dígame. al momento de ya tener todos los backs de cada una de las alternativas, se va netamente por el que tenga el más económico, Menor ¿cierto? valor. Porque Sí. ya tiene todos los estudios que se hicieron. Exacto. O sea, Ya. ahí, en estricto rigor, todas las alternativas son ejecutables. O sea, la que tenga ahí el menor back va a ser la que va a entrar en ingeniería de detalle. Y si se financia y todo sale bien, va a ser la que se va a ejecutar. Entonces, imagínense, yo por eso le doy harto, porque ustedes ingeniería de detalle, plano, especificación técnica, las van a ver toda su vida. Ya que ahora lo vamos a ver estos 40 minutos de ingeniería de detalle. Pero no es algo relevante que yo les quiera mostrar a ustedes, porque creo que ustedes tienen ramos que son específicos para este tipo de información. ¿Ya? A mí lo relevante es que entiendan cómo se eligió esto. ¿Por qué? A través de dibujos y ecuaciones yo les voy mostrando la lógica que hay detrás de toda esta cuestión. A ustedes después les van a entregar la ingeniería de detalle, les van a entregar los planos, la ET, los presupuestos, qué sé yo, y le van a decir, tome, construya. Y ustedes van a construir en función de lo que dicen los planos, ¿no? Pero lo importante es que entiendan de dónde viene, porque ustedes se van a encontrar, y que me ha pasado en terreno, con cientos de problemas en terreno, en obra, respecto a por qué se hizo de tal forma. Y ustedes van a tener que tener la capacidad de argumentar por qué la cosa es así o no es así. Entonces eso es lo que a mí me interesa transmitirle a ustedes a través de este curso. Porque si nos metiéramos realmente a diseñar y construir, necesitaría como 3 ramos de para que pudiéramos entender bien cómo se construye este tipo de proyectos. Son proyectos igual, son grandes. Entonces, la idea es eso, que entiendan la lógica, que entiendan la parte técnica de atrás. ¿Ya? Exactamente la relevancia que tiene el tema del back, perdón, le respondo al tiro, el tema del back, que trae problemas, ¿ya? Porque, por ejemplo, puede ser que una alternativa tenga el menor back, pero puede ser que desde el punto de vista técnico y administrativo posterior, cuando esto empieza a funcionar, va a ser un cacho. Como lo que yo le acabo de mostrar en el video donde las plantas elevadoras revientan el bajo. ¿Entienden? Entonces, por eso es que es relevante que entiendan que, claro, en los números, ¿cierto? La alternativa de tanto es la que se va a diseñar, pero no siempre es lo mejor. Dígame. No, profe, ahí me respondió la pregunta. Esa había pregunta. Sí. ¿Por qué eligió la C si era más cara al principio? Pero es por eso. O sea, claro, se acomodó, entre comillas, no entre comillas, se acomodó para que fuera la más barata. Pero en estricto rigor, ¿por qué todos querían que fuera la más barata? En ese sentido es un poquito básico el análisis que hace el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a cómo elegir alternativas. Porque dice, ya, ¿cuál tiene el menor back? Listo, esa es la que se diseña. Esa es la que se diseña. Pero debería haber un poco más de criterio, porque lógicamente puede ser que el 52 bis sea más caro, pero socialmente es la mejor alternativa, porque la gente va a evitarse tener problemas como los que hemos conversado. Problemas de administrar un sistema que no conocen, problemas de no mantenerlo bien y que revienten las tuberías, ¿cierto? Eso es el tipo de problemas que se generan. Problemas de andar cobrando la tarifa a la gente. Bueno, que al final igual van a tener que hacer los 52 bis, pero técnicamente es distinto. Si hay un problema en el sistema, no va a andar el operador que anda en moto, en bicicleta, dando vueltas, no, va a llegar un camión de Nuevo Sur a reparar tu problema a las 4 de la mañana. Entonces, por eso se llevó por ese lado la solución, por ese 52 bis. ¿Alguna otra consulta? Acá. Ahora, perfecto, gana la alternativa del 52 bis. Finalmente esa es la que se va a diseñar. Entonces el consultor dice, ya ok, ahora entro a la tercera etapa de este contrato y voy a diseñar la alternativa elegida. ¿Ya? ¿Cuáles son los productos de esta alternativa? Son la planimetría, que siempre, todos los proyectos son siempre los mismos 4 productos, y
un quinto que varía. Planos, especificación técnica, memoria de cálculo y el presupuesto. Todo proyecto que se diseñe para ejecución tiene esas cuatro productos. Además, tiene otra cantidad de productos gigantesca, pero esos son técnicamente los 4 productos relevantes. ¿Ya? En este caso, como quinto producto, son los requisitos sectoriales, que son las aprobaciones por parte de los canalistas, porque este proyecto va a atravesar canal. La aprobación de Nuevo Sur, de que este proyecto también se lo presentaste a Nuevo Sur, porque ellos lo van a administrar después, entonces tienes que saber si técnicamente el proyecto cumple. Vialidad, porque vas a atravesar rutas de vialidad o vas a ir paralelo a rutas de vialidad. Servio, porque va a entrar al sector urbano. Entonces, en el sector urbano los caminos son de Servio. ¿Cierto? Y eso se le llama requisitos sectoriales. El Servicio de Salud del Maule tiene que aprobarte el proyecto, si es un proyecto sanitario. El Servicio de Salud del Maule te lo revisa también. Planos. No sé si hay algo que quieran comentar. ¿Hay alguna duda? Cáchense la chorrera de planos. Estos son solamente los planos. Son 74 planos. Estos son los de vialidad, pero vamos a partir por los planos de hidráulico. Planta general. Siempre hay que partir por la planta general para hacerse la idea del proyecto. Esa es quebrada de agua. Profe, disculpe, ¿cómo se llama esta etapa del proyecto? O sea, Esto es nombre que diseño le de ingeniería o ingeniería de detalle. Ya, profe. Esta es la tercera etapa. Léanse las bases de licitación y los términos técnicos de referencia de esta licitación, que los tienen en su carpeta. Ya. Vamos a ver, vamos a meter acá Google. Quebrada de agua. El PDF de la izquierda es quebrada de agua. No sé si lo van a poder visualizar. Si les dibujo acá. Estilo color. Vamos a poner un 3 aquí. Y color rojo. Ahí, okay. No sé si se logra ver aquí para que se ubiquen. ¿Se logra ver o no? Lo que acabo de ir de hacer. Para que se ubiquen ahí en el proyecto de quebra de agua. Sí, profe. ¿Se ve? Sí, sí. O no, por el otro lado. A ver, por ahí creo que está la inclinación. Ya, fíjense ahí que lo que dibujé en rojo en Google Earth sería este tramo. Entonces, para que se ubiquen. Fíjense que aquí está esta población. Que esta población es la que está aquí en el plano a la izquierda. ¿Ya? Acá está la planta elevadora, que está en el colegio. Ahí está la planta elevadora que aparece en esos colores azules acá abajo, que dice PEAS número 1. ¿Ya? Que eso está acá, en Google Earth. Ahí está el colegio. ¿Ahí lo ven? Y la planta elevadora va a quedar aquí en el patio, en la parte de atrás. ¿Ya? Entonces, ahí para que se ubiquen, que esta planta general es de quebrada de agua.
fíjense que hay una población nueva que no va a quedar conectada, pero que la está proyectando y dice que está ahí y que en algún momento se va a tener que conectar, que es esta. ¿Ven? Población a futuro. Ahora ya está construida, porque este proyecto es del año 2016. Se construyó y se entregó este año esta población, de hecho. Ellos tienen una planta de tratamiento particular, o sea, estas casas tienen su propia planta de tratamiento. ¿Ya? Pero cuando este proyecto entra en funcionamiento, se instaló una cámara, fíjense que hay una cámara, la cámara de inspección 79. Uy, ¿por qué no se suma esta cosa? La cámara de inspección 79, que aquí ellos van a poder conectarse a estas casas. ¿Ya? Va a quedar aquí en la entrada del... Ahí es donde voy a poner un chinche ahora. Ahí está la cámara 79. ¿Ya? Y ellos van a poder conectarse a esa cámara cuando este proyecto entre en funcionamiento. Entonces, este proyecto llega, si vamos avanzando hacia la derecha, en dirección hacia Mariposa, aquí está Santa Delia, esta recta hacia arriba Santa Delia, que aquí está la planta elevadora 2. ¿Ya? ¿Dónde está la PEAS 2? Está ahí en alguna parte. Debería aparecer por ahí. Ahí está la PEAS 2. ¿Ven? Esa es la PEAS 2, Santa Delia, que es chiquitita. Sigo hacia arriba, y aquí en esta curva, aquí está Santa Delia, en el Google Earth. Oh, y la PEAS 2 debería estar por acá atrás. Por ahí debe estar la PEAS 2. A ver, yo creo que por aquí. No, eso está muy al fondo ya. Y llega hasta esta curva, quebrada de agua, hasta ahí. ¿Ya? Y luego Mariposas, fíjense aquí, que aquí está Mariposas, ese es el plano de Mariposas, conecta ahí. ¿Ya? Esta planta de la derecha es la planta general 2, que es la planta de Mariposas. Conecta ahí el proyecto, que es el sector de acá, ¿cierto? Esta parte de esta curva, aquí dobla nuevamente. Lo voy a hacer aquí acá. Esto sería lo que está en el plano. ¿Ya? Ahí está la curva, que es esto que está ahí. Ahí está la bajadita que aparece ahí también en el plano. Y aquí están todas las casas de Mariposa y que llegan hasta acá. O sea, toda la red principal es esta. Ahí y dobla acá. Sigue por aquí la red principal, hace un corte aquí, en este extremo, en la parte derecha, aquí, que es el corte, no alcanzo a ver la letra, el corte BB, ¿ya? Porque no ocupo en el plano, y lo continúa acá. Ahí está, corte BB. Esa es la continuación de ese trazado. Sigue avanzando, y llega hasta esa esquina y dobla aquí. Y ahí parte todo el proyecto de alcantarillado, en estas cámaras, aquí. Aquí parte mi alcantarillado. Que es acá. Aquí parte. No quedó muy bonito, pero ahí parte. Parte por ambos lados, de hecho. ¿Se entiende cómo es el proyecto? ¿El trazado? Fíjense que aquí parte por el costado poniente el colector, la cámara 2B, llega a la cámara número 2A y aquí atraviesa. Aquí está el primer atravieso del proyecto. Atraviesa bajo la ruta K583 y conecta la cámara de inspección número 2. O sea, ese tramo se hizo solamente para conectar esas casas, que es la 268, 267, esos triangulitos con números son las casas, 266, 265.
Y por el costado de acá va la 262, 263, 264 que se alcanzan a conectar, 261, 260, ¿cierto? Y acá, bueno, ya llega hasta el cruce, que es este cruce de acá, el cruce de la ruta acá 583, este cruce. Y ahí se va por el costado norte y el costado sur. Por ambos lados va colector, que obviamente es la línea roja. Eso es el proyecto visto en planta. Pero además de esto, se ven otro tipo de perfiles que sirven para poder decir en terreno, indicar en terreno cómo debe construirse esto. Entonces, por un lado tenemos el trazado general de colectores que acabamos de ver, ¿cierto? Que tiene que ver con la planta general. Y además de eso tenemos los perfiles longitudinales y transversales, porque obviamente, a mí lo que me importa ver acá es visto como observador desde el frente, ¿cierto? De la calle, ver cómo esos colectores se van profundizando. Y también me interesa ver un corte transversal, que es como que yo haga un corte a lo ancho del camino, para ver mi colector a qué distancia está de la carpeta, a qué distancia está del cerco de las casas, a qué distancia está de los otros sistemas que pueden estar enterrados ahí, pues, por ejemplo, la red de agua potable. Porque obviamente eso me puede generar un problema después cuando esté ejecutando. Yo necesito saber si es que tengo que alejarme cuando esté excavando, si es que hay alguna red por ahí de agua potable para no pegarle y no romperla. Ahí es donde entran los perfiles transversales y longitudinales. Esta es la planta general que me muestra las casas, me muestra las S74, por ejemplo, que está ahí, es la Calicata 34, ¿cierto? La que está ahí. Me muestra las rutas que se intervienen, las cámaras, pero no me está entregando información técnica, me está entregando información referencial. Entonces, después de la planta general, ¿cierto? Yo voy a tener como producto la planta general, pero de colectores, que es la vista desde arriba de los colectores. Y aquí ya se van haciendo zoom a los tramos y se van analizando uno a uno, o sea, están analizando tramo por tramo cómo están emplazados los colectores. Y quiero revisar este tramo particularmente, yo tengo que buscarlo. ¿Dudas? Chicos, no sé si está quedando todo claro. Acá está lo que es. ¿Hay alguna consulta? Profe, Sí. ¿cómo ven la altura a la que tiene que quedar el colector? ¿Hay planos también para eso? Sí, pues. No hay una altura mínima. O sea, el estricto rigor es profundidad. La profundidad mínima a la que debe instalarse el colector es 1,6 m. Siempre tienen que partir la primera cámara instalada, la primera cámara pública instalada tiene que estar a 1,6 m de profundidad. Y de ahí en adelante se va a ir profundizando según los requerimientos del proyecto. ¿Ya? Fíjense que este es el plano ya general de colectores. Este es el plano de colector. ¿Ya? Que le está haciendo un zoom a la planta general. Esta es la planta de ubicación. Fíjense que aquí vamos a revisar este tramo, que es este que está aquí arriba, lógicamente, que es el inicial. Entonces, el tramo inicial parte así. Difiere un poco la planta general de la planta general de colectores, porque fíjense que acá la cámara 1 y la cámara 2B parten prácticamente en el mismo punto, pero acá no parte en el mismo punto. La cámara 1 está más hacia el sur que la cámara 2B. ¿Ya? Y eso es porque se tuvo que agregar otra cámara entre medio. Fíjense que hay cámara 1 y después está la cámara 1A y después está la cámara 2, que está acá arriba. Y acá, en la planta Profe, general, pero desde la 1 a la 2. Se tuvo que agregar esa camarita porque había un problema de cota ahí. Por eso existe esa diferencia. Dígame.
¿Son la misma cantidad de casas? ¿Cómo? Son las mismas casas porque lo que dice 263, esas son las casas, ¿o no? La Las casa casas, número sí. 263, porque el otro, ya, Estaba más abajo. De hecho, claro, sí, se la habían agregado. se agregó ese tramo de colector para incorporar la casa 263 y la 264. Efectivamente, ahí está. Eso fue. Faltaba un tramito de colector aquí comparado con el otro plano. Entonces, como me preguntó el compañero y le respondí, ¿cierto? La profundidad mínima de la primera cámara debe ser 1,60 m. Fíjense que la cámara 1 tiene 1,60 m de profundidad y la cámara 2B, que es por el otro lado, ¿cierto? Por el otro frente, tiene una cámara de 1,60 m. ¿Ya? Para que se ubiquen nuevamente, aquí estamos hablando de estas casas. Estas que están aquí. O sea, la cámara 2B debe estar aquí, donde está el chinche, ahí debe estar la cámara 2B. Lo voy a escribir aquí, cámara 2B, debe ser esa. Y la cámara 1 debiese estar por ahí, ¿cierto? Para agarrar esa casa. Esa es la cámara 1. ¿Me van siguiendo? Cámara 1. Fíjense la información. La cámara 2B y la cámara 1 tiene una profundidad de 1,60 m. Aquí aparece CA, que eso es la cota del anillo. ¿Ya? Es la cota de la tapa, esa. O sea, ¿a qué nivel va a quedar? Es prácticamente la misma cota del suelo. Generalmente tiene como 0,5 centímetros más que el suelo. Así que es la cota del suelo finalmente. Y la cota de radier de salida es la cota que se le da al proyecto para que la cámara tenga 1,60 m de profundidad. Si ustedes restan la cota 280, 61 menos 279,01, les va a dar una profundidad de 1,60 m. O sea, la cota que está en base, la topografía está hecha en base obviamente a algún PR, ¿cierto? Un punto de referencia. La cota de anillo con respecto a ese PR va a ser 280,61. El PR puede estar a una cota de 270, no sé qué cota tendrá ese PR. Pero, con respecto a esa referencia, tiene 280,61. Por lo tanto, yo voy a tener que excavar hasta la cota 279,01 para poder tener mi cámara de 1,60 m. Luego, tengo la cámara 1A, donde la cota del terreno, que va a ser la cota de anillo, tiene una cota de 280,2. Y yo le estoy dando a mi colector aquí, entre las dos cámaras, fíjense que es un PVC de diámetro 200 milímetros. Esa es la tubería. Tiene un largo de 40 metros y una pendiente de 13 por 1000. ¿Les va sonando esto, no? ¿Qué hicimos en la tarea? Entonces, ese colector tiene que tener la capacidad para poder llevar el agua de la casa 264 y la 263 que se van a conectar a ese tramo de colector. Entonces van a calcular con la ecuación de Manning el caudal de porteo y van a calcular con el procedimiento para determinar el caudal de demanda para dos casas, que van a ser 8 personas, van a determinar cuánto es el caudal de diseño de ese colector. El porteo tiene que ser mayor al caudal de demanda. ¿Ya? Y en función de que el largo sea 40 metros y la profundidad sea 13 por 1000, me va a indicar, ¿cierto?, al final de la recta, dónde va a llegar ese colector, a qué profundidad, a qué cota. Y eso me va a definir la cota, la altura de la cámara. Vamos a ver ahora el perfil longitudinal para mostrar lo que les estoy diciendo. Profesor, Isaac me hace una pregunta, dígame. en ese caso se calcula con esas dos casas, pero también hay que hacer la proyección de esas dos casas a los 20 años. También. Considerando solo esas dos casas, esa es la proyección. Sí, aunque sabemos que va a cumplir, hay que hacerlo. ¿Les muestro la Vale. planilla con lo que se calculó eso? Oye, tengo que buscar. A ver, denme un segundito, la busco. Proyecto, no, esto mismo, municipalidad de... Uy, ¿a dónde la pillo? Creo que debería estar por aquí.
Diseño, ingeniería, entrega final, agua servida, textos, respaldo planilla. Estoy seco, ahí está. Deshabilitar macros. Aquí está. No, pero esa es la información. Aquí está la información, ya que vimos las primeras cámaras, fíjense. Entre el colector, entre la cámara 1 y la 1A. Esto es para calcular la altura que tiene que tener la cámara. Entre cámara 1 y 1A, que sería esto que voy a pintar verde, longitud 40 metros, número de vivienda del año 02, número de vivienda del año 23, que es lo que me acaba de preguntar Isaac. Cuota radial de salida, cuota radial de entrada, cuál es la pendiente, y la 13 por 1000, ¿cierto? Cuota rasante, y me va a permitir calcular cuánto va a ser la altura de la cámara. O sea, con esto me sirvió para determinar la altura de las cámaras en los planos, ¿ya? Para poder después pasar a los planos la información. Aquí está el porteo, que esto es lo que quiero que revisemos. Para que vean, chiquillos, que yo no les miento cuando les digo el tema de las tareas. El tema de la tarea, ¿cierto? Que es así como se calcula. Número de viviendas se calcula con la vivienda del año 20, ¿ya? Que eran 3 casas, ¿ya? Que son 2 al año 0, pero van a ser 3 al año 20. Número de habitantes, la densidad poblacional es 4, por lo tanto 3 por 4, 12. El caudal medio se calcula, como ustedes ya saben calcularlo, dotación de consumo. Veamos cuánto es la dotación. Revisar datos. ¿Dónde veo las? Aquí está. Precedentes. Está utilizando el número de habitantes para calcular el caudal medio por la dotación, que son 150 litros habitantes, por el factor de recuperación que ocupa 0,8. Lo están viendo, ¿no? Y así calcula el caudal medio. Voy a quitar las flechas. Coeficiente Harmon lo calcula con la ecuación de la población, que lo calcula aquí, obviamente está mal porque esta es para población mayor a 1000, pero después se verificó con otro método que se utiliza y cumplía. Que aquí es el cálculo máximo. Ahí está el método. Uno es calcularlo mediante el coeficiente de Harmon y otro es mediante el otro método, que es el método del Boston. Lo utilizo. Debería que buscarlo, pero no va al caso. Pero que es para poblaciones menores a 1000. Entonces aquí te dice, si es que la población es mayor a 1000, utiliza un método, si es menor a 1000, utiliza el otro método. Y con eso te calcula el caudal máximo en litros por segundo, caudal de infiltración, que es un 10%, ahí está 0,1 por caudal máximo. Caudal máximo de diseño, la suma de los dos caudales. Caudal máximo más caudal de infiltración. Te da el N de Manning, la pendiente, que era 13 por 1000, o 0,03 en este caso. Y te hace calcular todo este método, ¿cierto? Que es para poder calcular el área y el perímetro mojado, que yo eso se los di como datos en la tarea. Porque en realidad calcularlo es un poquito complejo. Fíjense que acá en la fórmula me aparece el seno de valores, ¿cierto? Porque la gran complicación que tiene eso, y por qué no se los di como tarea, porque no se lo enseñé a calcular, creo que en realidad no tiene ni una ciencia, o sea, es súper sencillo. Es que la tubería va a un 70% del diámetro de altura como máximo. Entonces el área es calcular el área de esa sección es complicado. Tienes que calcularlos con ángulos y todo el cuento, que es lo que hace acá. Y el perímetro mojado también es complicado de calcular. Entonces yo le di esos dos datos en vez de que los calcularan porque no sabían calcularlos. ¿Ya? Pero es para calcular el área y el perímetro mojado. Radio hidráulico, caudal de porteo. Y el caudal de porteo no es otra cosa que la ecuación de Manning. Me dice que el caudal de porteo para estas condiciones es de 40 a un segundo, 40,56 litros por segundo, y la demanda es
1,18 litros por segundo. Entonces el caudal de porteo cumple, caudal de porteo mayor al caudal máximo, tiene que cumplir que caudal de porteo de 40,56 tiene que ser mayor a 1,18. Y ahí está lo que ustedes hicieron en la tarea. Ahora bien, a medida que vaya sumando, vaya avanzando en los tramos de colector, voy a ir sumando casas. Aquí tengo 2 casas, pero después entre la cámara 1A y la cámara 2, que está acá arriba, voy a tener la casa 260, la 261, la 262, la 263, la 264. Voy a tener 5 casas. 5 casas que el año 20 van a ser ahora 7 casas. Ah, ¿qué hice? ¿Qué hice aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hice? Ahí está. Que van a ser ahora 7 casas que lo voy a pintar aquí en rojo. Y se hace el mismo análisis, 7 por 4, 28, el número de habitantes. El caudal medio. Lo mismo, coeficiente de Harmon, caudal máximo, caudal de infiltración. ¿Me van siguiendo? Así se diseñan o se analizan los colectores. Profesor, Dígame. ¿ahí decían el número de vivienda acumulado? Acumulado, sí, pues. Porque ahora yo estoy pasando de este tramo de colector de 40 metros, ¿cierto? Que tenía 2 casas, 3 casas. Ahora, perdón, 2 casas, la 263 y la 264. Ahora estoy pasando al colector que hay entre la cámara 1A y la cámara 2. Entonces estoy sumando las otras casas. Por eso son acumulados, se van acumulando las casas, pues. Obviamente, pues ahora las casas de agua arriba y estas casas me están sumando más agua servida al colector. Sebastián, ¿qué me va a preguntar? En el área del documento que está atrás que está mostrando, hay una variación entre como... Pucha, me quitó el documento. ¿Qué documento este? El Excel. Ah, el Excel, ¿ya? Sí, que hay una variación como en el área del... Ahí está, en el área. Que es de 0,01 y entre entre cámara y cámara. Eso se debe netamente al caudal de porteo que... Es que no entiendo por qué cambia. Esta área, la de la letra U, Sí, porque cambia la pendiente, ¿no? 165, espérate. T6, ¿está tapado? No, está bien. T6, T6 y Q. Acá. El diámetro interior. Ah, no, porque cambia la clase. La clase del colector. Hay algunos que son clase 4 y otros que son clase 6, por eso cambiaba el área aquí. ya, profe. Al cambiar la clase, cambia el espesor del tubo. Y al cambiar el espesor del tubo, cambia el diámetro interior, porque los tubos por fuera son 200 milímetros. Pero en clase 4 tiene menor espesor que un clase 6. Entonces, el diámetro interior es el que cambia, porque nosotros hacemos el cálculo con diámetro 200 milímetros, pero en estricto rigor en tubos de PVC, el diámetro de 200 milímetros es el diámetro exterior, pero obviamente yo los cálculos tengo que hacerlo con el diámetro interior. ¿Me entienden? Entonces tengo que restarle el espesor. Es como... espérame. Profe, ¿y el cambio de clase entre casa y casa, a qué se debe? Generalmente se deben al tipo de suelo, pero... y a la profundidad. Porque un tubo... Tengo un segundo, estoy tratando de conectar esta tontera. Ahí está.
sea, en estricto rigor nosotros siempre trabajamos como que este diámetro de este tubo fuese 200 milímetros. Y que nosotros utilizamos ese diámetro para los cálculos. Pero en estricto rigor, un tubo es así, pues. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Obviamente no va a ser lo mejor. Lo voy a exagerar esto un poco. Así es el tubo. Entonces, por fuera, en los tubos de PVC, el diámetro nominal es el de afuera. Y el interior, que es el diámetro útil, por así decirlo, va a ser diámetro menos 2 veces el espesor. Y el espesor va a ser, obviamente, ese. Entonces, la clase cambia porque un clase 4 tiene un espesor menor que un clase 6. Y el espesor es relevante porque, obviamente, como esto está bajo tierra, el terreno está ejerciendo presión sobre el tubo. Entonces, a medida que me voy profundizando, tengo que mejorar el tubo para que éste no ceda ante la presión del suelo y no se achate. ¿Entiendes? Entonces, por eso mejoro la calidad del tubo. La clase, en este caso. Ya. Ahí Ya, profe, tenemos muchas gracias. el análisis de nada para el dimensionamiento de los tubos. Ahora veamos la planimetría. Vamos a llegar hasta las, bueno, especificaciones técnicas alcanzamos a ver, vamos a ver la planimetría, no vamos a alcanzar a ver las memorias de cálculo, pero la memoria de cálculo es esto, o sea, estas planillas son la memoria de cálculo. Que después se lleva a un documento, obviamente, más bonito y todo, pero es eso. Planos. Los perfiles longitudinales, vamos a ver. Voy a buscar, a tratar de encontrar el perfil longitudinal entre la cámara 1 y la 1A. Yo voy a tener que entrar a... Esta es la cámara 32. A ver si lo pillo. 75. Está difícil pillarlo, ¿eh? 162. A ver, creo que estos chiquillos de la noche debería... Oh, no creo que ellos... Vamos. Sí, a ellos se lo había copiado. Vamos ahora a ver el perfil longitudinal aquí, entre la cámara 1 y la 1A. En este tramito, estamos de longitud 40 metros, donde yo estoy diciendo, ¿cierto?, que a qué cota está el terreno, a qué cota va a quedar el radier de la cámara, que va a tener una altura de unos 60 metros, que ustedes recordarán que el radier es este. Para que no vayan a confundirse. Acá. Es el radier. Por donde va a pasar el agua. ¿Ya? Dentro de la cámara. Entonces, esa es la altura disponible que se llama, que va a ser entre la tapa, la cota de anillo y la cota de radier. Esa es la altura de la cámara, que es la que aparece aquí como 1,60 m. Entonces, el plano longitudinal, vamos a ver entre las cámaras, esto es como que yo estoy viendo desde el costado, ¿cierto? Estoy viendo cómo es la profundidad, cómo es el terreno y cómo es la profundidad de las cámaras y cómo están instalados los colectores. Aquí está la cámara 1 hasta la cámara 1A. La línea morada, no sé si alcanzan a ver los colores, la primera línea horizontal que se ve, ¿cierto?, es el terreno y la línea roja es colector. Entonces tiene una profundidad de 1,60 m, tiene una longitud de 40 metros a una pendiente de 13 por 1000. Ahí está, 40 metros de longitud, ¿ya?, a una pendiente de 13 por 1000. Y aquí me parece cómo me voy profundizando en el colector. Esta línea roja, la segunda línea roja que se ve aquí, ¿cierto?, es el colector. Entonces yo voy a tener, claramente por la topografía, voy a tener la morada, la primera línea, que es la del terreno, y con esto, con el diseño de la planilla que yo le acabo de mostrar, me va a ir indicando la profundidad de la cámara, ¿cierto?, y qué pendiente tengo que darle a mi colector.
¿Para qué? Para que nunca la cámara tenga menos de 1,60 m y para que pueda portear el agua. Si esa es la idea, que la cámara nunca sea menor a 1,60 m y que pueda portear el agua. Entonces fíjense que aquí el colector siempre va bajando. Ahora, fíjense, el colector, la segunda línea, siempre va con una pendiente que va bajando, se va acercando aquí al cuadro resumen. Pero fíjense que el terreno, lógicamente, sube, baja, da un montón de cosas hacen, ¿ya? ¿Para qué me sirve este plano? Para saber los Estoy metros evaluando. cúbicos a excavar. Exacto, para ubicar. Este es el perfil longitudinal. Ahora vamos a ver el perfil transversal. No, el transversal aquí no está. No sé si pille el de la cámara 1, pero yo creo que ya entendieron más o menos cómo es esto. Vamos a buscar cualquier perfil transversal del proyecto. Planos. Perfil transversal. Ahí. Aquí están todos los perfiles transversales que tienen nombre, ¿ya? En este caso, el perfil transversal de este primer tramo, no aparece, no, aquí está. Es el perfil transversal, es este que aparece aquí con el número 1, ¿ya? Fíjense que ahí me está haciendo el corte transversal en este plano. Y justo está aquí. Ruta K 583, ¿cierto? Ruta K583, perfil 1. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Justo aquí está el perfil. ¿Qué es lo que me indica? Me dice que hay una matriz de agua existente, una impulsión existente, y por el otro lado también hay matriz existente. Fíjense que aquí el corte está antes del colector del costado poniente, de la mano izquierda, pero está efectivamente sobre el del costado derecho, por eso es que se alcanza a ver un puro colector, que está aquí. Colector 1 proyectado, PVC diámetro 200 milímetros. Entonces, como les digo, el perfil longitudinal me sirve para cubicar y este me sirve para tener cuidado de no mandarme un condoro, porque fíjense, el colector va a pasar por el lado de la matriz, una matriz existente de agua potable, va a estar a 40 centímetros. Entonces, esta información les sirve a ustedes para que cuando excaven no vayan a romper la matriz. Les dice aquí están del cerco existente, les entrega toda la información y el cerco existente del otro costado. Les entrega toda la información que hay en el corte, ¿cierto? De dónde están emplazadas las tuberías, en el corte del camino. Vamos al próximo corte, el corte 2, que está aquí arriba. Ahí está el 2. Y tiene que estar aquí al lado, me imagino, y aquí está. ¿Ya? Lo mismo, ahora ya ese corte incluye los 2 tramos de colector de ambos costados de la calle. Fíjense. Colector 1 proyectado. Ahí está. Ojo, al instalar ese colector hacer la excavación porque están al lado de la matriz y una impulsión. Esta impulsión de agua potable, por si acaso, dice la matriz de agua potable. Vamos al otro costado del camino. Ahí está. Hay un tubo existente que debe ser un tubo de agua lluvia porque por el diámetro, que es de 600 milímetros, debe ser un de esos que atraviesan los caminos que son de agua lluvia. Matriz existente, y ahí va el colector proyectado, a 90 centímetros del cerco. Ojo con el cerco, no lo vayan a romper. Ojo con la matriz. Profe, Dígame. ¿qué pasa si el colector queda un poco más corrido? En el estricto rigor, horizontalmente no hay problema. El problema es que verticalmente ustedes no pueden fallar a estas cotas. Porque si fallan a estas cotas, no cumplen con las cotas a las que dice el proyecto que tiene que ir el colector, implica que van a cambiar la pendiente del colector. Y al cambiar la pendiente del colector, van a cambiar el caudal de porteo del colector.
porque están disminuyendo la pendiente. Y por Manning, recordarán que la pendiente es directamente proporcional con el caudal de porteo. A lo mejor el inicio de un sistema no va a traer problemas, pero cuando vayan avanzando, sí va a afectar que afecte la capacidad de porteo del colector. Por otro lado, ¿cierto? Si se equivocan o emplazan un colector a una pendiente y a unas profundidades que no corresponden, les va a afectar a todo el proyecto en adelante. ¿Por qué? Y esto es lo último. ¿Dónde estoy dibujando? Cerrarlo y abrirlo, no. Porque inicialmente el proyecto usted les decía que tenía que ser de esta forma. Y hay una cámara, esa es la cámara 1, y esta es la cámara 1A. Entonces le decía, el colector tenía una longitud de 40 metros y una pendiente de 13 por 1000. Si ustedes le fallan a la pendiente y dicen, le voy a instalar una de 8 por 1000, ¿qué tanto? Les va a quedar así. Y va a llegar aquí arriba. Mientras que el colector que sigue parte desde esa cámara para allá, hacia la otra cámara. Entonces ustedes pueden decir, ya, pero perfecto, hagamos el radier en función de la nueva profundidad en la que puse el colector. O sea, ahí. ¿Y qué pasa aquí entonces con el colector que seguía? Lo van a iniciar acá. Y ya van impactando todo el proyecto hacia aguas abajo. Todos van a tener que reubicarlo. Van a tener que cambiar las alturas y las cotas de todo. Y eso, sí o sí, les va a hacer fallar el proyecto. Primero, si lo hacen mal, va a venir el inspector y les va a decir, levanten todo eso y reconstruyanlo. Lo primero, van a perder tiempo y material y gente. Y capaz que les terminen echando la pega. Y segundo, que técnicamente va a tener un problema. Más adelante no va a dar la capacidad de porteo para la que fue diseñado el sistema. Entonces se va a colapsar de agua servida. Eso puede pasar si es que no cumplen con los planos. Cuando esto se licita y se entrega para construcción, estos son la ley. O sea, esto es lo que se usa en terreno para construir. Con esto seguían, con esta planimetría. ¿Verdad? ¿Dudas, chicos? Hasta que entre la prueba. ¿Ya? Todo lo que yo haga en la prueba va a ser en función de las grabaciones, ¿ya? De todo lo que hemos visto en estas clases. No les voy a preguntar nada que no les haya pasado. Así que tranquilidad con eso, estudien. En cuanto a ejercicios, lo único que podría hacer en cuanto a ejercicios es algo similar a lo que hicieron en la tarea, ¿ya? Porque no hay más, digamos. Podríamos haber evaluado back o haber hecho esos análisis, pero yo creo que se sale un poco de lo que es la asignatura. Es importante que lo vean, pero no que lo determinen. Así que eso, el formato, dígame. Te va a preguntar si en la prueba como algún problema real, como relacionado con esto, y nosotros vamos a tener que dar alguna como solución técnica. Sí. Como parte, claro, o sea, yo les puedo plantear un problema, o sea, todo va a ser obviamente llevado a lo que hemos visto, pero Sí, es posible que yo les plantee un problema y ustedes me planteen las soluciones. El formato va a ser variado, o sea, puede ser con verdadero y falso, ¿cómo se llama? El de las varias respuesta múltiple. Hay varias formas. Puedo plantearles problemas o puedo plantearles directamente cosas no textuales, porque en la diapositiva no hay nada, no hay muchas cosas textuales que sacar, pero cosas que yo haya dicho, ya cosas relevantes que yo haya dicho, que son importantes,
de cómo funcionan estos sistemas. Por ejemplo, una pregunta, podría ser la pregunta que me acaba de hacer del compañero de por qué, qué pasa si me decía que la pendiente era de 13 por 1000 y le puse 10 por 1000. O lo ejecuté a una pendiente de 10 por 1000. ¿Me entienden? Eso. Así va a ser el formato del problema. Ya, profe, gracias. Gracias a usted. ¿Dudas? Consultas, chicos. O cerramos hasta acá. ¿Lo dejamos hasta acá entonces? Profe, Dígame. respecto al tiempo para dar la prueba, ¿cómo va a ser eso? Sé que he dicho algo al respecto, pero no recuerdo. Va a estar disponible la prueba una buena cantidad de horas para que lo realicen. Estén revisando el LMS para que sepan a qué hora parte la prueba y cuánto va a ser la duración. La prueba yo creo que la voy a tener lista por ahí por el miércoles. Lo más factible es que sea por ahí por el miércoles que la tenga lista. Va a estar el viernes disponible. Va a estar hartas horas en el portal, pero ustedes van a tener solamente, yo creo que más de 1 hora y media no va a ser necesario, ya porque no va a tener, va a ser una pregunta más bien sin desarrollo a mano, digamos, ¿ya? Entonces, no creo que sea necesario mucho tiempo, pero sí va a estar disponible unas 12 horas para que puedan realizarla en el horario que ustedes estimen conveniente, ¿no? Eso. Ustedes ahí se acomodan durante su día, el día viernes, según los horarios que más le acomoden hacer la prueba. Muchachos, si no hay otra consulta, lo dejamos hasta acá. De todas maneras, queda el chat abierto para que, si tienen cualquier duda, me hacen la consulta y yo se la respondo en cuanto lo vea. ¿Ya? Eso, lo dejamos hasta acá entonces. Vale, profe. Gracias y éxito a todo el día viernes. Chao, profe, esté bien. Chao, profe.